Yo nací aquí en la ciudad de Cali en 1955. Mi familia vivió prácticamente toda la vida en la colina de San Antonio. Me dio el privilegio de divisar desde allí, desde la colina de San Antonio, toda la ciudad, el Valle del Mundo, que es el Valle del Cauca, el país y el planeta. Yo creo que yo me hice escritor gracias a la influencia de mi abuelo, don Agustín Martínez Sanabria, que fue uno de los primeros que trajo aquí a la ciudad las primeras imprentas y las primeras máquinas tipográficas. Recuerdo que esas máquinas se llamaban Heidelberg, las importaban de Alemania. Mi abuelo, pues todo el día prácticamente estaba en contacto con el papel, con la tinta, ¿no? Y yo pienso que esa fue la influencia fundamental que yo recibí. Vivir en la colina de San Antonio fue algo muy importante porque San Antonio prácticamente era un pequeño pueblo que tenía una vida cultural desde aquellos tiempos. Después, cuando empecé a viajar por el mundo, siempre quise ubicarme en las grandes colinas de la ciudad. Fue así que, por ejemplo, cuando viví en París, alquilé un pequeño estudio en la colina de Montmartre. Cuando viví en Barcelona, alquilé un apartamento en la colina del Tibidabo. Y cuando viví en Bogotá, alquilé un apartamento en la colina de la Deshonra. Empecé, digámoslo así, a establecer un contacto con el arte desde la adolescencia. Yo fui uno de los fundadores del grupo de teatro latinoamericano, el Grutela. Yo me vinculé a este grupo de teatro cuando tenía 14 años de edad. En esa misma época yo fui estudiante del conservatorio y llegué a conformar varios grupos de música popular, muy influenciados por la música protesta. Luego, cuando me fui a París, me fui con la intención de ser músico y escritor, pero yo pienso que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. O uno es músico o uno es escritor. Y más o menos a la edad de los 20 años de edad me decidí por la escritura. Yo antes de entrar a la universidad, yo asistía mucho a bares, a cafés y a burdeles. Yo pienso que un escritor tiene que tener una relación y un contacto con el mundo y con la vida, en ese sentido. Y por esa razón mis primeras obras están muy marcadas un poco por la música y por estos grandes templos de la música popular. Por esa razón mi primera novela se llama Un habitante del séptimo cielo, que aunque transcurre en la ciudad de París, de una u otra manera ese título es un homenaje a uno de los templos clásicos de la música popular y de la música afroantillana de la ciudad de Cali, como fue el famoso Séptimo Cielo. Mi última novela publicada hace parte de la colección de 50 novelas publicadas por la editorial Pijao. Es una novela breve que se llama El fantasma de Ingrid Balanta, ¿no? Es la historia de un fiscal que recibe un anónimo por parte de los grupos ilegales, por los grupos al margen de la ley. Y como no puede ir a su oficina o a su apartamento, decide refugiarse en un burdel. Esa es la historia. Es una novela negra, es una novela sórdida, contada no desde el punto de vista de los victimarios, sino desde el punto de vista de las víctimas. En este caso la víctima es el personaje literario Ingrid Balanta. Balboa, el polizón del Pacífico, es la historia de Vasco Núñez de Balboa, que tuvo dos virtudes en medio, digámoslo así, de ese espectáculo sangriento que fue la conquista de los españoles a América, ¿no? El descubrimiento del mar Pacífico, el descubrimiento del mar del Sur, y una cosa muy importante que olvidamos los colombianos, fue el fundador de la primera ciudad creada en tierra firme, Santa María la Antigua del Darién, que quedaba ubicada en el Urabá chocuano. Esa primera ciudad fue creada antes que Santa Marta, fue creada en el año de 1510. Pablo Baal y los hombres invisibles es una novela publicada por el programa editorial de Univalle.
Es una novela que transcurre, ¿no?, que va del 6 de agosto de 1956, cuando se produjo la famosa explosión en la ciudad de Cali, hasta el 7 de agosto de 1996. Es la historia de dos hermanos, Pedro y Pablo Baal, ¿no? Pablo Baal hace una búsqueda inquietante de Pedro, ¿no?, que ha bajado desde la colina de San Antonio por toda la carrera 10, se ha metido en La Hoya y se ha metido en el Valle Incendiado, y después aparece como un protagonista más de los grupos ilegales al margen de la ley. Los hombres invisibles es una metáfora, son un grupo de hombres, ¿cierto?, que no aparecen en la realidad, pero que permanentemente están desestabilizando con la violencia la ciudad y el país.